La vida hoy es mucho más acogedora y honra la dignidad humana básica. Pero en aquel entonces, quienes nacían diferentes no tenían tanta suerte. Entre los siglos XVIII y XIX, las personas con rasgos inusuales o condiciones raras eran vistas a menudo como curiosidades más que como seres humanos. Muchos fueron rechazados por la sociedad, mientras que otros terminaron exhibidos en circos itinerantes, con sus vidas reducidas al entretenimiento público. En este video, vamos a ver a los 15 impactantes fenómenos de circo que no creerás que existieron. Así que comencemos con número 15. Las gemelas siamesas de America Mary y Margaret Gibb nacieron en Holyoke en 1912. Gemelas siamesas cuya llegada ocupó los titulares médicos. Estuvieron entre las primeras en sobrevivir al parto sin una cesárea. Con pocas opciones, se lanzaron a la carretera a los 14 años, creando un espectáculo basado en el encanto, la música y la comedia. Cantaban, bailaban y tocaban el piano en perfecta sincronía, anunciadas como las gemelas siamesas de América. Las hermanas Gibb recorrieron los circuitos con Ringling Bros., Barnum y Bailey y Cole Bros., convirtiéndose en figuras habituales tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero su acto no era solo para impresionar. Tenían ritmo, talento y una presencia que mantenía al público enganchado. Después de años de gira, se retiraron a los 30 y tantos y abrieron una pequeña tienda de artesanías en su ciudad natal, viviendo tranquilamente. Para 1949, se alejaron del espectáculo para siempre. Cuando murieron en 1967, no fueron recordadas como rarezas, sino como dos mujeres increíbles que compartieron una vida, a un ritmo y un vínculo que pocos podrían imaginar. Número 14. El caballo lanudo. Antes de los efectos de la IA o el Photoshop, Barnum ya dominaba la ilusión, y el caballo lanudo fue uno de sus mejores trucos. El animal era real, probablemente un caballo de raza Bashkir Curly de Indiana, pero Barnum lo convirtió en leyenda. Lo vinculó al explorador John C. Fremont, afirmando que su equipo lo había descubierto en una expedición a las montañas rocosas como una nueva especie de gran altitud. Era por supuesto pura ficción, pero llenaba la carpa. Los carteles inundaron Nueva York. La última maravilla de la naturaleza, parte elefante, parte ciervo, parte caballo. La gente no podía mantenerse alejada. El esquema funcionó tan bien que el propio suegro de Fremont, el senador Thomas Hart Benton, demandó a Barnum por fraude. Y el tiro salió por la culata. El escándalo solo aumentó las multitudes. Incluso Fremont se quedó con el apodo de El Caballo Lanudo, puesto por sus rivales políticos. El engaño borró las líneas de la realidad tan bien que Barnum se convirtió en el acto principal. No solo vendía animales extraños, vendía historias. Número 13. Alzoria Lewis y Johanna Dickens. Alzoria Lewis y Johanna Dickens no eran parientes de sangre, pero durante años fueron anunciadas como las hermanas. Alzoria nació en Brooklyn en 1912 y tenía extremidades cortas, 6 dedos en cada mano y dedos de los pies desiguales. Los promotores le dieron nombres como la Niña Tortuga y la Niña Morsa, inventando leyendas sureñas falsas para vender el acto. Se movía a 4 patas. Junto a ella estaba Johanna Dickens, a una mujer pequeña, nacida en la década de 1920 y anunciada como la Niña Oso. Desde los años 30 hasta los 50, trabajaron juntas en Coney Island, enmarcadas por luces intensas y carteles crueles. La gente venía a mirar, pero lo que perduró no fue la deformidad, sino su determinación. Se presentaban, trabajaban y convirtieron la explotación en resiliencia. No eran hermanas de familia, sino unidas por el mismo mundo brutal. Lewis y Dickens encontraron un extraño tipo de poder en la visibilidad, incluso cuando ésta llegaba por las razones equivocadas. Número 12. El príncipe Carmi y la Venus vienesa.
El príncipe Carmi no era de la realeza ni era indio. Era Joseph Bryant Hallworth, nacido en 1872. A los 14 años se fue de casa y sobrevivió en el oeste como trampero y vaquero. Esa vida dura lo llevó a aprender trucos de cuchillos y puntería, a lo que lo llevó a los museos de curiosidades. En la década de 1890 ya tragaba sables y realizaba trucos de ser enterrado vivo. Fue en uno de esos museos donde conoció a Kitty Fisher, una tragasables conocida como Victorina, la Venus vienesa. Juntos recorrieron grandes museos desde Nueva York hasta Chicago. Incluso compartieron escenario con Buffalo Bill. Más tarde, su hijo se unió al acto y la familia trabajó junta en el vodevil. Durante la Primera Guerra Mundial, ambos hijos fueron reclutados. Carmi y Kitty finalmente se retiraron a Lowell, donde él regresó a la impresión y el grabado, habilidades que había aprendido mucho antes de que el mundo del espectáculo lo llamara. Número 11. La princesa Radja. La princesa Radja nació como Rose Ferrand y trazó una trayectoria inusual, de bailarina de danza del vientre en Coney Island a sensación del vodevil. Comenzó a actuar en la década de 1890, justo cuando Estados Unidos se vio envuelto en la locura por la danza oriental. Su acto no encajaba perfectamente ni en el espectáculo secundario ni en el escenario principal. Mezclaba ambos. Bailó en la Feria Mundial de San Luis de 1904. Incluso fue capturada en película por el equipo de Edison. Sus rutinas incluían la danza de Cleopatra, la danza de la serpiente y la deslumbrante danza de la silla árabe, donde sostenía una silla con los dientes en plena rutina. En 1909 fue contratada para el Victoria Theatre, la joya de la corona del vodevil de Nueva York. Llegó a ganar hasta $1,000 a la semana en giras. Radja se casó brevemente con un productor, pero se divorció en 1921. Siguió actuando hasta avanzada edad, manteniendo el misterio y la elegancia mucho después de lo esperado. Número 10. El volcán humano. Signor Barnello, nacido como Edward A. Barnwell en 1857, no solo actuaba con fuego, sino que construyó toda una carrera a su alrededor. Comenzó haciendo magia y luego se reinventó como un acto de fuego en San Francisco en 1879. Su habilidad iba mucho más allá de tragar llamas. Caminaba sobre brasas calientes y manejaba objetos ardientes. Incluso Houdini tomó nota de él. Barnello no era un fenómeno, era un hombre de negocios. En 1890, publicó guías sobre cómo comer fuego, de las primeras escritas en su tipo. Incluso lanzó una revista de magia en 1893, posiblemente la primera en Estados Unidos. Murió en 1910 a los 52 años. No se sabe si el fuego tuvo algo que ver, pero lo cierto es que construyó un legado que nadie olvidó. Número 9. La mujer tatuada religiosamente Anna May Burlington nació en Spokane en 1893. Actuar nunca estuvo en sus planes. Eso cambió en 1912, cuando se casó con el tatuador Charles Red Gibbons. Para exhibir su trabajo, él tatuó más del 80% del cuerpo de ella con arte religioso, inspirado en Rafael y Miguel Ángel, santos, ángeles y escenas sagradas. Su cuerpo se convirtió en un mural viviente. Actuó como Artoria Gibbons, conocida como la mujer cubierta de tatuajes sagrados. Su carrera abarcó más de 50 años, pasando de pequeños carnavales a las carpas de circo más grandes del país. Mientras que la mayoría de las mujeres tatuadas pasaban de moda rápido, Artoria siguió adelante hasta los 70 años y no se retiró hasta 1981. Vivió hasta 1985, siendo una de las últimas artistas de la era dorada del circo. Número 8. Mabel Stark. Mabel Stark medía solo 1,50 m, pero en la jaula de los tigres era intocable.
En la década de 1920, se convirtió en la principal entrenadora de grandes felinos de Ringling Brothers. Sus cicatrices contaban toda la historia. En 1928, fue atacada por 2 tigres y necesitó 378 puntos. Semanas después, estaba de vuelta en el ring. En 1950, otro tigre casi le arranca el brazo. Los cirujanos lo salvaron con 175 puntos y ella se negó a retirarse. Durante 57 años, entró en jaulas con tigres adultos y nunca retrocedió. El público venía a verla arriesgar su vida, y el circo venía por el dinero que ella generaba. Pero el tiempo la desgastó. Y tras ser despedida de su último trabajo en Jungleland, decidió partir en 1968 bajo sus propios términos. Ella no domaba tigres. Los enfrentaba cara a cara, una y otra vez. Número 7. John y Hannah Battersby. John pesaba solo 22 kilos, pero Hannah, su esposa, pesaba más de 300. Él era el esqueleto viviente de Barnum y ella era su mujer gorda. Pero esto no era un truco de circo. Su amor era real. Tuvieron una hija, Rachel, en 1859. John venía de Inglaterra y se unió al Museo de Barnum a los 23 años. Hannah era de Maine y a los 20 años ya medía 1,81 metros de ancho de hombros. No fue la vida de circo la que la formó. Así nació. En 1873, John se lesionó la espalda y dejó de actuar, retirándose a Filadelfia. Hannah siguió trabajando hasta su muerte en 1889. A John la lloró profundamente y mantuvo a la prensa alejada del funeral. Su ataúd fue construido a medida, con 2 metros de ancho. Algunos dicen que ella una vez lo sacó de un incendio cargándolo, otros que lo mecía como a un niño cuando enfermaba. Número 6. Charles Porter. Charles S. Porter nació en New Haven en 1900. De niño era como cualquier otro, hasta que su cuerpo empezó a cambiar. Para 1930, sus articulaciones comenzaron a bloquearse. Primero los dedos, luego los codos, luego la columna. Sus músculos se endurecieron y su movimiento se ralentizó. Con el tiempo, no podía alimentarse ni asearse solo. Su cuerpo estaba convirtiéndose en hueso. Se unió al espectáculo no por fama, sino por necesidad económica. El público lo llamaba el hombre que se convierte en piedra. Y lo era. No decía mucho, no actuaba. Y simplemente se sentaba allí mientras la gente lo miraba. Eso es lo que venían a ver, un hombre congelado en su propio cuerpo. Y él lo permitía para sobrevivir. No fue un truco, fue 100% real. Número 5. El gran Raymond Maurice François Sanders, conocido como el Gran Raymond, nació en 1877 y vivió el sueño de un mago. Debutó de niño realizando trucos de trapecio y acrobacias a caballo. A los 15 años se pasó a la magia, creando un acto que mezclaba escapes con ilusiones a gran escala. Para 1902, sus espectáculos en Chicago ya generaban comparaciones con Houdini, aunque Raymond aportaba encanto donde Houdini ponía intensidad. Su lema era: 2/3 de misterio, 1/3 de vodevil. Con su esposa como asistente, dio la vuelta al mundo 7 veces, llenando teatros en Europa y Asia. Sus ilusiones eran audaces y elaboradas. De cuando murió en 1948, dejó atrás una carrera que lo llevó desde pistas polvorientas hasta los escenarios más grandes del mundo, sin perder nunca su chispa. Número 4. La reina escocesa. Jenny Quigley medía poco menos de 60 centímetros cuando P.T. Barnum la descubrió a los 13 años. La anunció como la reina escocesa y la convirtió en una de sus estrellas itinerantes. Con el tiempo creció hasta los 104 centímetros, pero nunca perdió su porte ni el encanto escénico que el público adoraba. Realizó giras internacionales y actuó con otros artistas de talla pequeña en la década de 1870. A diferencia de muchos en su campo, Jenny perduró. Actuó hasta 1917,
completando más de 50 años bajo las luces del circo. Su acto nunca fue solo espectáculo, era humor, dignidad y presencia. Jenny falleció en 1936, recordada no solo por su tamaño, sino por su elegancia y la huella que dejó en el escenario. Número 3. Los Candy Kids. Jim Brigant se hizo un nombre recorriendo Europa como el príncipe colibrí. En el escenario era conocido por su vis cómica, pero todo cambió cuando conoció a Inez Lewis, una mujer de talla pequeña de Iowa con gran talento. Se casaron alrededor de 1905 y convirtieron su química en un acto de vodevil. El público los amaba. Juntos se convirtieron en los Candy Kids, los rostros sonrientes de una marca de dulces, viajando por todo el país como mascotas vivientes. Fuera de los focos, construyeron una casa perfectamente a escala en Iowa, que aún hoy sigue en pie como un monumento silencioso. Jan murió en 1944 e Inés continuó hasta 1965. Los Brigant no fueron un acto pasajero, sí fueron una pareja que hizo que su vida funcionara mucho después de que los aplausos cesaran. Número 2. La giganta blanca de Massachusetts Harriet Big Hattie Bowen nació cerca de Buzzards Bay y se ganó el título de la giganta blanca de Massachusetts. Su peso máximo, reportado en 355 kilos, la convirtió en una de las atracciones más conocidas de Nueva Inglaterra. Realizó giras con Ringling Brothers y Barnum y Bailey, y actuó en los espectáculos del salvaje oeste de Buffalo Bill. El término blanca en su nombre era un código del circo de la época para distinguirla de otras artistas de color. Fuera del escenario, su vida era difícil. Los viajes y el ser observada constantemente la agotaron. Aún así, en sus fotos se percibe una mezcla de fatiga y orgullo, una mujer que se ganó la vida bajo sus propios términos. Sí, murió alrededor de los 50 años, dejando el escenario agotada pero no olvidada. Número 1. La madre más pequeña del mundo, Doleta Boykin, nacida como Dolly Dodd, medía poco más de 90 centímetros, pero se comportaba como si midiera 1,80 m. Su nombre artístico, Doleta, le quedaba perfecto. Una muñeca viviente con actitud y coraje. Nacida en Illinois, se casó con el mayor Boykin, también de talla pequeña, y construyó un espectáculo en torno a la maternidad. Sus 2 hijos eran de tamaño promedio, nacidos por cesárea, y a menudo posaba con ellos en fotos publicitarias que dejaban al público atónito. Su título de la madre más pequeña del mundo no era un truco, era un hecho. Tras enviudar, se casó con Cherokee Buck, un lanzador de lazos de 1,80 m, historia que ocupó los titulares. En Doleta actuó hasta la vejez, mezclando humor y fuerza. Al morir a los 67 años, dejó atrás una vida mucho más grande de lo que cualquier cartel publicitario podría prometer.